Cuando en el derecho constitucional se toca el tema relacionado a las formas de gobierno, generalmente se parte de dos matrices: el sistema presidencial y el sistema parlamentario. En lo que respecta a Latinoamérica, las constituciones parece que de manera unánime reconocen el sistema presidencial. Sin embargo, lo que uno puede apreciar en cada uno de nuestros países es que más que un sistema presidencial, lo que se desarrolla es una suerte de presidencialismo. Y ese ismo ya denota claramente que hay una suerte de exceso. Y justamente ello es lo que analizaremos en los siguientes minutos. Soy Guido Aguila Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El presidencialismo, 5 manifestaciones. Sean todos bienvenidos. Número 1. Históricamente, el poder ejecutivo ha sido un poder originario. Esto es, cuando Sieyès crea el término poder constituyente, antes inclusive de que se diera aquello de ejecutivo, legislativo, ya existía desde hace muchos siglos el poder concentrado en el ejecutivo, seguramente con el nombre de emperador, con el nombre monarca, con el nombre protector, pero definitivamente es el ejecutivo un poder, si se quiere, anterior al ámbito relacionado al mismo poder constituyente. Cuando Locke, cuando Montesquieu hablaban de una separación de poderes, en realidad lo que estaban diciendo era que a un poder concentrado, como era el poder ejecutivo, había que desmembrarlo en otras funciones del poder. Número 2. El poder ejecutivo y con él el presidente de la República es un poder residual. Efectivamente, si bien es cierto, hablamos del reparto de las funciones del poder en una labor ejecutiva, legislativa y judicial de una manera clásica, de una manera tradicional, también debemos reconocer que el reparto del poder no es en partes iguales. No estamos ante el logo de Mercedes-Benz, esa estrella de 3 puntas que definitivamente se para en espacios similares. No es así. Siempre el poder ejecutivo va a tener un mayor tamaño que el legislativo y que el judicial. Pero ¿por qué el nombre de residual? Porque también se puede definir la labor del Ejecutivo, entiéndase, presidido por el presidente de la República, de una manera negativa. Es decir, ¿cuáles vienen a ser las funciones ejecutivas? Aquellas que no hace el Poder Legislativo y que no hace el Poder Judicial. De tal manera que esto va a llevar, en definitiva, a que todo el desarrollo se va a concentrar sobre todo en la labor ejecutiva. Con una pequeña aclaración para el caso peruano. El Perú es una república unitaria, pero al mismo tiempo descentralizada, de tal forma que la labor ejecutiva a nivel nacional es dirigida por el presidente de la República, pero al mismo tiempo es descentralizada, y ahí ingresan los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Número 3, el poder ejecutivo, entiéndase, el presidente de la República es la primera magistratura. Y esto, insisto, es reconocido a veces en la propia normatividad. En los protocolos se habla del primer mandatario, se habla del primer magistrado, cuando se habla de la figura del presidente de la República. Y no es para menos. El presidente de la República tiene definitivamente una legitimidad absolutamente distinta que todos los demás. La legitimidad del presidente de la República es una legitimidad democrática, pero además de democrática es directa, nacional e individual. En otras palabras, cuando hablamos de legitimidad democrática es que es elegido. Cuando hablamos de legitimidad democrática directa es porque la ciudadanía lo va a elegir, distinto de los jueces, distinto del Poder Judicial cuya legitimidad democrática es indirecta. Es decir, van a ser elegidos por un órgano constitucional autónomo. También es a nivel nacional.
a diferencia de los gobernadores y de los alcaldes, que también tienen una legitimidad democrática directa, pero regional y local. Y por último, de manera individual. Y en esto es la gran diferencia con la elección congresal, porque aquí es elegido exclusivamente el presidente de la República para que ejerza eso que hemos denominado la primera magistratura del país. Hay algunos que nos pueden decir, ¿y los vicepresidentes de la República? No, los vicepresidentes de la República, al menos en el caso peruano, han servido para completar la denominada fórmula presidencial, primera y segunda vicepresidencia. Pero en rigor, el vicepresidente no aparece en el organigrama del Estado, no recibe un emolumento. Para graficarlo de una manera burda, ni siquiera existe en el Estado una oficina que tenga la cenefa de vicepresidente de la República, no. Por ello es que vamos a ver que normalmente los vicepresidentes son normalmente, insisto, o congresistas o ministros permanentes en diferentes carteras. Esto nos convence mucho más justamente de esta fortaleza que tiene el presidente de la República, por encima, repito, de los vicepresidentes. Generalmente ha servido para que cuando se presente una fórmula presidencial se equilibre. Hacia 1985, el entonces candidato Alan García Pérez tenía 35 años de edad. Y entonces había algún reparo a su excesiva juventud. Su primer vicepresidente fue Luis Alberto Sánchez, un hombre octogenario y de un reconocimiento intelectual incontestable. 4. El Poder Ejecutivo realiza también la labor de los otros poderes. Esto es, si bien es cierto, hace muchos años ya se viene dando la división relativa de los poderes del Estado, donde los tres, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hacen las tres labores, administran, legislan y juzgan, aunque en algún caso el juzgamiento es una suerte de cuasi jurisdicción. Esto es evidente, esto es notorio con la labor que cumple el Poder Ejecutivo liderado por el presidente de la República. Para comenzar, realiza una labor legislativa importantísima. Establece los decretos legislativos, la mayoría de nuestros códigos lo son, y establece los llamados decretos de urgencia, cuando es bastante frecuente que en nuestros países se den situaciones económicas y financieras que requieran de una regulación urgente. Y luego también realiza una labor, si se quiere, cuasi jurisdiccional, a través de la denominada justicia administrativa, aunque algunos son más estrictos y dicen no, porque esto se puede cuestionar ante el Poder Judicial, termina en cosa decidida, pero no termina en cosa juzgada si existe algo que lo puede colocar al presidente de la República en esta labor jurisdiccional, que es la posibilidad de dictar el indulto. El mayor ejemplo de lo que dijimos al inicio de la presente entrega. El indulto viene a ser un rezago cuando existía un solo poder que era establecido por el monarca. Y por último, número 5, el Poder Ejecutivo es fácil de que se personalice en la figura del presidente de la República. Y entonces cuando se señala de presidencialismo, es fácil demostrarlo. La figura del presidente de la República es el jefe de Estado, pero al mismo tiempo es el jefe de gobierno, es el jefe de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, es el jefe de la diplomacia, declara la guerra y firma la paz. La elección de sus ministros es a su libre albedrío. Y como si esto resultara poco, para poder demostrar el presidencialismo y sus manifestaciones, cuando ocurre una situación, digamos, de guerra interna, externa, desastre natural, una situación de zozobra, de desborde, se va a determinar los llamados regímenes de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio, donde los demás poderes, el legislativo y el judicial, se reducen a su mínima expresión, y más bien el que se va a vigorizar, el que se va a fortalecer, el que se va a hinchar va a ser el Poder Ejecutivo. Un bonus track, si se quiere, para el ámbito relacionado al presidente de la República y esto que se ha dado a denominar presidencialismo. En el Perú, en los últimos 6 años,
se ha dado una inestabilidad política que todos conocemos. De tal manera que han asumido la presidencia de la República vicepresidentes, como en el caso de Vizcarra, o presidentes del Congreso, como en el caso de Merino o Sagasti. Y una vez que han concluido, han reclamado esa prerrogativa que le corresponde al presidente de la República, que viene a ser el que tengan un sueldo de manera vitalicia, un emolumento de por vida. Evidentemente, en el pedido de los tres señalados hay un marcado extravío conceptual. No es a quien ejerce el cargo de presidente de la República, no, sino es al presidente de la República, aquel que ha sido elegido por la mitad más uno, normalmente en segunda vuelta, por la ciudadanía. Esto vuelve a demostrar lo que hemos venido señalando en los minutos precedentes. Primero, la enorme distancia que hay entre el presidente y los vicepresidentes y el presidente con, por ejemplo, el titular del Congreso. Un presidencialismo que nos parece que es prácticamente el denominador común de toda Latinoamérica. Por cierto, los poderes legislativos tienen mecanismos de control para esto, pero no hay un reparto similar. En el caso peruano, el mecanismo de control es bastante severo y ha ocasionado, insisto, una serie de desórdenes e inestabilidades a nivel político, que es la declaración de la vacancia por permanente incapacidad física o moral. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Va a encontrar más de 1000 vídeos dedicados al ámbito del derecho constitucional, del derecho procesal, de la argumentación jurídica. Y la ampliación de todo esto, claro, lo encuentra en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.